Nunca pensé que sería el tipo de mujer que se dejaría llevar. Sin embargo, allí estaba, de pie en mi jardín, antaño vibrante de vida y color, viendo cómo los últimos pétalos de mis rosas favoritas se marchitaban bajo el abrasador sol del verano. Me llamo Audrey Wilson, y hoy, en mi 85º cumpleaños, me sentía tan marchita como las fotografías que adornaban las paredes de mi sala, meros ecos de una vida antaño vibrante. «Mamá, ¿me estás escuchando?». La voz de Matthew me sacó de mis pensamientos. Mi hijo estaba a mi lado con una expresión que mezclaba preocupación e impaciencia. Ahora podía ver la ciudad en él, sus movimientos apresurados, la constante consulta de su reloj, la forma en que sus ojos nunca se posaban en nada por mucho tiempo. Y una vez más, se había olvidado de mi cumpleaños. «Sí, cariño, decías algo sobre una comunidad de jubilados», respondí, aunque las palabras me resultaron pesadas. «No cualquier comunidad de jubilados, mamá. Willowbrook es el mejor del estado. Tienen médicos en el personal, actividades y gente de tu edad». Me puso la mano en el hombro, un gesto que pretendía consolarme, pero que se sintió como un suave empujón al partir. «No puedes seguir viviendo solo aquí. Apenas ves. Y después de la caída de la semana pasada, a tu edad, este será el mejor lugar para pasar tus últimos días». Asentí, aunque por dentro me desmoronaba. La caída no había sido nada, un tropiezo con una piedra irregular en el sendero del jardín. Pero Anna, mi joven vecina, lo había hecho parecer una catástrofe cuando llamó a Matthew. Y ahora aquí estaba, después de meses de escasas llamadas y cumpleaños perdidos, diciéndome que era hora de dejar el único lugar que aún guardaba recuerdos de Jack. Mi esposo, que llevaba 15 años desaparecido. «Esta casa es demasiado para ti», continuó Matthew, «y Lydia y yo estamos preocupadas. Los niños ya casi no te ven». Casi se me escapa una risa amarga. Los nietos no nos habían visitado en 3 veranos, desde que descubrieron las maravillas de los campamentos de verano y a sus amigos con piscina. Pero me tragué el dolor y sonreí. «Lo pensaré», prometí, sabiendo que lo apaciguaría por ahora. Después de que Matthew se fuera, me senté en el banco desgastado que Jack había construido hacía décadas y escuché el silencio de mi jardín. Antes era un lugar lleno de risas, niños corriendo bajo los aspersores, reuniones familiares donde nos deleitábamos con las verduras que cultivábamos juntos. Ahora era solo una tarea más que ya no podía realizar. Esa noche me encontré mirándome en el espejo del baño, viendo realmente la mujer en la que me había convertido. Cabello plateado que ya no me molestaba en peinar, profundas arrugas que dibujaban una vida de alegría y tristeza, y ojos, antes de un azul brillante, ahora nublados por cataratas y algo más que no podía identificar. ¿Resignación? ¿Miedo? Me incliné más cerca, buscando a la mujer que solía ser. Un fuerte golpe en el piso de abajo me sacó de mi ensimismamiento. Agarré mi bastón y bajé las escaleras, cada paso lento y pausado. La sala estaba a oscuras, pero pude ver que el viento había abierto una ventana, tirando un jarrón de flores marchitas. Al cerrarla, vi los faros de un coche que barrían mi entrada. ¡Qué extraño! Matthew se había ido hacía horas, y Anna nunca lo visitaba después del anochecer. Miré a través de las cortinas, pero no pude distinguir el vehículo. Entonces la luz del porche iluminó un rostro que no había visto en años, un rostro que me heló la sangre. Era Benjamin Reeves. El padre de mi nuera. El hombre que durante años intentó comprar mi propiedad, afirmando que sería la ubicación perfecta para sus proyectos inmobiliarios. El hombre que una vez me amenazó con que me arrepentiría de no vendérsela mientras aún tuviera otra opción. Y ahora aquí estaba, de pie en mi puerta con una carpeta en las manos, sonriendo como si fuéramos viejos amigos a punto de hablar del tiempo. ¿Qué podría querer a estas horas? ¿Y por qué, mientras sus nudillos se cerraban contra mi puerta, sentí un miedo insoportable? Me quedé paralizada tras la puerta, dudando si abrir o no. La presencia de Benjamin Reeves me parecía un mal presagio, sobre todo después de que Matthew me hablara de residencias de ancianos. Tras el tercer golpe, respiré hondo y abrí. Solo lo suficiente para verlo con claridad, pero no lo suficiente para invitarlo a pasar. La señora Wilson, tan encantadora como siempre, dijo sin sonreír en ningún momento. «Espero no molestarte demasiado tarde». «Son más de las 8, señor Reeves. La mayoría de la gente llama antes de visitar a esta hora». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba.
Se rió entre dientes, ajustándose la costosa corbata. Directo como siempre. Eso es lo que siempre he admirado de ti, Audrey. ¿Puedo pasar? Tengo algo que podría interesarle. En contra de mi buen juicio, lo dejé pasar. La carpeta que tenía en las manos parecía tener cierta importancia, y la curiosidad me venció. Mi sala, con su sofá descolorido con flores y las paredes adornadas con fotos familiares, de repente se sintió pequeña e inadecuada bajo la mirada escrutadora de Benjamin. Era todo lo que mi difunto esposo Jack no era, refinado, calculador y frío. Voy directo al grano, dijo abriendo la carpeta. Me enteré de que tu hijo está buscando opciones de jubilación para ti. La declaración quedó flotando en el aire como una acusación. Has estado hablando con Lidia, dije, más como una confirmación que como una pregunta. Mi nuera siempre ha sido muy unida a su padre, quizás demasiado en asuntos familiares. Se preocupa por ti al igual que Matthew. Todos lo estamos. Extendió papeles sobre mi mesa de centro, planos, por lo que pude ver sin gafas. Este es Sunset Valley, mi nuevo desarrollo. Condominios de lujo para personas mayores activas, jardines privados, personal médico disponible las 24 horas, todas las comodidades que puedas desear. Me quedé mirando los folletos satinados, hermosas imágenes de personas mayores riendo juntas en jardines impecables que no se parecían en nada al espacio personal y agreste que había cultivado durante décadas. ¿Y por qué me enseñas esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quiero ofrecerte un trato. Véndame su propiedad, muy por encima del valor de mercado, debo añadir. Y le garantizo una de las unidades premium de Sunset Valley. Se inclinó hacia adelante bajando la voz como si compartiera un secreto. Tu terreno es valioso, Audrey. Esta casa se está cayendo a pedazos, pero la superficie es la ubicación perfecta para mi nuevo proyecto. Así que eso fue todo. Mi jardín, mi casa, mis recuerdos, todo era solo un bien inmueble para él. Pero lo que más me impactó fue la seguridad con la que me ofreció la casa, como si mi partida ya estuviera decidida. ¿Sabe Matthew que estás aquí?, pregunté. Un destello de algo, quizás vacilación, cruzó su rostro. Matthew quiere lo mejor para ti. Y lo mejor es no vivir solo en una casa que se está volviendo peligrosa para alguien en tu condición. Mi condición. Como si la edad misma fuera una enfermedad que requiriera cuarentena. Agradezco la oferta, señor Reeves, pero no estoy listo para vender mi casa. Me puse de pie indicando que nuestra conversación había terminado. Él recogió sus papeles lenta y deliberadamente. Piénsalo, Audrey. La oferta no durará para siempre y me temo que tu independencia tampoco. Después de que se fue me quedé en la oscuridad con sus palabras resonando en mi mente. La amenaza era velada pero clara. Cogí el teléfono para llamar a Matthew, pero dudé. ¿Y si ya sabía de la visita de su suegro? ¿Y si todo esto formaba parte de algún plan que habían urdido juntos? A la mañana siguiente llamé al Dr. Patterson, mi médico de toda la vida. Si mi familia estaba tan preocupada por mi condición, quizás era hora de obtener una evaluación objetiva. La recepcionista me dio cita para más tarde esa semana, y pareció sorprendida de que yo misma estuviera haciendo la cita y no a través de mi hijo. 3 días después, el Dr. Patterson me examinó a fondo. Ajustó mi medicación para la hipertensión, recomendó una graduación más alta para mis gafas y sugirió fisioterapia para la artritis. Pero su evaluación general me sorprendió. Tienes una salud excepcional para tu edad, Audrey, dijo. Tienes la mente ágil, te mueves bien con ayuda y con un manejo adecuado de tus afecciones. No hay razón para que no puedas seguir viviendo de forma independiente. Sentí un gran alivio, seguido rápidamente por la determinación. No me enviarían a ningún centro, ni a Willowbrook ni a Sunset Valley, basándose en preocupaciones exageradas sobre mi salud. Al volver a casa, encontré la puerta de entrada sin llave. Estaba segura de haberla cerrado con llave antes de irme. Dentro nada parecía alterado, pero el aire se sentía diferente, como si alguien hubiera entrado en mi espacio sin tocar nada, pero cambiándolo todo. En la cocina había una taza de té sobre la encimera, una que no había usado esa mañana, y junto a ella había una tarjeta de visita de un abogado local especializado en derecho de la tercera edad, con una nota manuscrita al dorso. Llámame antes de firmar nada. ¿Quién había estado en mi casa? ¿Y quién intentaba advertirme?
Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, sonó mi teléfono. Era Matthew. Mamá, buenas noticias. Te hemos reservado un lugar en Willowbrook. Iremos mañana para ayudarte a empacar. La decisión en su voz me dio escalofríos. No era una sugerencia ni una oferta. Era un plan ya en marcha. Y presentía que la visita de Benjamin Reeves, la misteriosa entrada en mi casa y ahora este repentino anuncio estaban conectados de maneras que apenas comenzaba a comprender. Pasé la noche preparándome con ansiedad, no para empacar como Matthew esperaba, sino para la confrontación. Por la mañana preparé el té y preparé un plato de las galletas de limón que Matthew adoraba desde niño. Si planeaban echarme de casa, al menos tendrían que mirarme a los ojos por encima de la mesa de la cocina mientras lo hacían. Cuando el coche de Matthew entró en la entrada, me di cuenta de que no eran solo él y Lydia. El elegante sedán negro de Benjamin Reeves los seguía. Mis sospechas se intensificaron. Mamá. Matthew me abrazó con sincera calidez, haciéndome dudar momentáneamente de mis preocupaciones. ¿Te ves bien? ¿Te hiciste algo diferente en el pelo? Solo me lo lavé, respondí, viendo cómo Lydia me daba un beso superficial en la mejilla antes de empezar a examinar la sala con ojos calculadores. Benjamin se quedó atrás, asintiendo cortésmente. El señor Reeves pensó que podría ayudar con la logística de la mudanza, explicó Matthew al ver mi mirada inquisitiva. Como tiene experiencia con personas mayores que se adaptan a nuevas viviendas, seguro que sí, pensé con amargura. Antes de hablar de cualquier mudanza, dije con calma, me gustaría compartir algo contigo. Le entregué a Matthew el informe del Dr. Patterson, que indicaba claramente que podía vivir de forma independiente con un apoyo mínimo. Matthew lo revisó con el ceño fruncido. Genial, mamá, pero eso no cambia el hecho de que esta casa es demasiado para ti. Las escaleras, el jardín, el mantenimiento, por eso he estado explorando otras opciones, interrumpí, opciones que no involucran Willowbrook ni Sunset Valley. Lydia y Benjamin intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que confirmó lo que sospechaba. Estaban trabajando juntos. ¿Qué otras opciones?, preguntó Lydia con voz tensa. He estado hablando con Anna, mi vecina. Forma parte de una comunidad de covivienda que está empezando a las afueras del pueblo. Personas mayores que viven de forma independiente, pero comparten recursos y apoyo. Podría vender esta casa, sí, pero usar el dinero para comprar una vivienda en esa comunidad. Tendría mi propia casa de campo sin escaleras, un pequeño jardín que podría cuidar y vecinos que se cuidarían entre sí. En realidad no había hablado de esto con Anna, pero la tarjeta de visita que me dejaron en la cocina me había llevado a buscar alternativas durante la noche. La comunidad de covivienda era real y perfecta. Eso suena experimental, dijo Lydia con desdén. Willowbrook es una propiedad consolidada, de buena reputación y considerablemente más cara, señalé, y que, según su folleto, me costaría casi todos mis ahorros en pocos años. Aunque este acuerdo de covivienda me permitiría ser financieramente independiente, Benjamin se aclaró la garganta. Audrey, quizá no has considerado el panorama completo. Su propiedad tiene un valor considerable, pero solo si se vende a un promotor que pueda explotar toda la superficie. Los compradores particulares no pagarían ni de lejos tanto. ¿Es así?, pregunté con inocencia. Porque ya hice una tasación y varios compradores se han interesado, incluyendo una familia joven a la que le encanta criar a sus hijos aquí, y una fundación ambiental que quiere preservar el terreno. Era un engaño, pero acertó. La compostura de Benjamin se quebró un poco, revelando un destello de ira. Mamá, intervino Matthew, solo intentamos ayudar. No puedes quedarte aquí sola, y pensamos que Willowbrook te brindaría la atención que necesitas. Mientras convenientemente liberaba mi propiedad para la urbanización de tu suegro, le dije en voz baja, ¿sabías que vino a ofrecerme un trato justo después de que mencionaste una residencia de ancianos? La expresión de asombro de Matthew me indicó que no lo sabía. Y por un instante volví a ver a mi hijo, no al profesional demasiado ocupado para su madre, sino al chico honesto que había criado. Benjamin, es cierto, Matthew se volvió hacia su suegro. Simplemente vi una oportunidad que podría beneficiar a todos, respondió Benjamin con suavidad. Audrey recibe alojamiento de primera calidad. Tienes la tranquilidad de saber que está bien cuidada. Y sí, adquiero un terreno ideal para desarrollar.
Los negocios se basan en encontrar estas ventajas mutuas. Excepto que nunca acepté vender, le recordé. Y ahora los encuentro a todos aquí, listos para empacar mi vida sin mi consentimiento. La tensión en la sala era palpable. Lydia parecía incómoda, pero decidida. Benjamin mantuvo su compostura profesional, y Matthew parecía dividido, mirando entre su esposa y yo. Creo, dije levantándome de la silla con toda la dignidad que me permitían mis articulaciones artríticas, que deberían irse ya. Consideraré mis opciones con cuidado y tomaré mis propias decisiones sobre mi futuro. Se fueron de mala gana, y Matthew prometió llamarme más tarde. Mientras sus coches desaparecían por la entrada, sentí una mezcla de triunfo y agotamiento. La confrontación me había agotado, pero también había despertado algo que no había sentido en años, una férrea determinación de tomar las riendas de mi vida. Esa tarde, Anna pasó por casa con una cesta de verduras frescas de su huerto. Cuando mencioné la tarjeta de visita que dejaron en mi cocina, abrió los ojos como platos. Pensé en dejar una tarjeta después de enterarme de lo que planeaban, pero nunca entré, confesó. Pero sé quién podría haberlo hecho. ¿Te acuerdas de Claire Peterson? Era asistente legal antes de jubilarse. Claire Peterson, el nombre me sonaba. Había estado en una de las reuniones comunitarias a las que asistí el año pasado. Anna continuó. He estado ayudando a personas mayores con asuntos legales, y le han interesado especialmente los casos en que familiares presionan a las personas mayores para que vendan sus casas a promotoras. Hay un patrón en este condado. Un patrón. La palabra resonó en mi mente mientras las piezas empezaban a encajar. Recordé a otros vecinos mayores que se habían mudado repentinamente a residencias de ancianos. Sus propiedades se transformaron rápidamente en proyectos de desarrollo. ¿Benjamin también estuvo detrás de eso? ¿Tienes el número de Claire?, le pregunté a Anna. Más tarde esa noche, después de hablar con Claire, me senté a la mesa de la cocina a revisar los documentos que me había enviado por correo electrónico. Informes de prácticas cuestionables en residencias de ancianos afiliadas a las urbanizaciones de Benjamín, testimonios de personas mayores presionadas para vender, e incluso una investigación pendiente de la Junta de Ética del Condado. Ya no se trataba solo de mi propiedad. Se trataba de una explotación sistemática de personas mayores vulnerables, a menudo facilitada por sus propias familias. Y de alguna manera, yo me había convertido en parte de ella. Al cerrar mi portátil, se fue la luz de repente, dejando la casa a oscuras. Busqué mi linterna de emergencia, solo para oír el inconfundible sonido de la manija de la puerta trasera girando. Alguien intentaba entrar. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras agarraba la linterna, consciente de repente de lo vulnerable que era en la oscuridad. La puerta trasera volvió a vibrar, seguida del sonido de cristales rotos. Me moví tan silenciosamente como me lo permitió mi bastón, dirigiéndome no al teléfono, que sería inútil sin electricidad, sino a la puerta principal. Si pudiera llegar a casa de Anna. Una tabla del suelo crujió detrás de mí, y me giré, iluminando con la linterna la cara del intruso. Para mi sorpresa, no era un desconocido, sino Lydia, que parecía tan sorprendida como yo. ¿Qué haces en mi casa?, pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. Parpadeó ante la luz intensa. Se fue la luz. Vine a ver cómo estabas. ¿Por la puerta trasera? ¿Rompiendo una ventana? Lydia perdió la compostura. Llamé a la puerta, pero no respondiste. Me preocupaba que te hubiera pasado algo. No le creí ni por un segundo. ¿Así que entraste a la fuerza? Sin llamar a la policía ni a Anna si de verdad estabas preocupado. No respondió y a la luz de mi linterna, vi algo en su mano. Una carpeta que se parecía sospechosamente a la que contenía los documentos que Claire me había enviado. Buscas mi investigación sobre las prácticas comerciales de tu padre, dije, comprendiendo la situación. ¿Te envió a destruir pruebas? No es lo que crees, Audrey. La voz de Lydia se endureció. Los avances de papá han ayudado a cientos de personas mayores a vivir mejor. Que unos cuantos descontentos difundan rumores no cambia eso. No son rumores si la Junta de Ética del Condado está investigando, repliqué, y no son rumores si estás entrando en mi casa para robar documentos. Lydia se acercó con el rostro tenso bajo la luz de la linterna.
No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Simplemente acepta mudarte a Willowbrook. Deja que Matthew y yo nos encarguemos de la casa. Todos ganan, menos los mayores, a quienes manipulan para que pierdan sus casas y ahorros, dije. He visto los informes, Lydia, las comisiones ocultas en estas instalaciones, la rápida disminución de los activos residenciales, la conexión entre la inmobiliaria de tu padre y estas soluciones para la jubilación. Y por un instante la duda se dibujó en el rostro de Lydia. Entonces su expresión se endureció de nuevo. Eres una anciana que acusa de cosas que no entiendes. ¿A quién crees que la gente le creerá? ¿A ti con tu vista deteriorada y tu confusión ocasional, o a un respetado empresario que ofrece alojamiento a ancianos? Sus palabras me dolieron no porque fueran ciertas, sino porque revelaban cómo me veía, no como una persona con iniciativa e inteligencia, sino como un activo en decadencia que debía ser gestionado. En ese momento vi claramente lo que debía hacer. Creo, dije con cuidado, que la gente creerá en las pruebas documentadas, los testimonios de varios altos cargos y las conclusiones de una investigación ética, todo lo cual he copiado y enviado a varios amigos de confianza, así como a Claire Peterson, a quien creo que conoces, quien está construyendo un caso contra las prácticas comerciales de tu padre. Fue un engaño parcial. Había compartido algunos documentos con Claire, pero no había tenido tiempo de distribuirlos todos. Aún así, la sorpresa en el rostro de Lydia me indicó que la amenaza había llegado. Ahora, continué, voy a casa de Anna a llamar a la policía y denunciar un robo. Te sugiero que te hayas ido para cuando lleguen. Lydia dudó, sopesando claramente sus opciones. Esto no ha terminado, Audrey. Seguirás necesitando cuidados, y Matthew y yo seguimos siendo tu familia. No nos conviertas en enemigos. No fui yo quien irrumpió en la casa de una anciana por la noche, le recordé. Te pasaste de la raya. Después de que ella se fuera, fui a casa de Anna, donde llamamos a la policía y a Matthew. La conversación con mi hijo fue una de las más dolorosas que he tenido. Llegó a casa de Anna poco después de que la policía llegara y se fuera, con aspecto destrozado. No lo sabía, repetía una y otra vez. Te lo juro, mamá, no sabía nada de esto. Creí que Willowbrook era legítimo. Creí que te estábamos ayudando. ¿Creíste que entrar en mi casa y robarme mis documentos me estaba ayudando?, pregunté, sin poder disimular el dolor en mi voz. ¿Qué? No. Lydia me dijo que iba a dejarte unos folletos para que los vieras. No tenía ni idea de qué. Su voz se fue apagando al comprender la realidad de las acciones de su esposa. Matthew, dije con dulzura, tienes que decidir tu postura. No solo sobre mi situación, sino sobre estas prácticas comerciales que han estado perjudicando a personas vulnerables como yo. Asintió lentamente, luciendo más viejo que nunca. Hablaré con Lydia. Y con su padre. Esto no está bien. Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó de maneras que jamás imaginé. Con la ayuda de Claire Peterson, presenté una denuncia formal por las presiones de Benjamin y el allanamiento de Lydia. Matthew, fiel a su palabra, confrontó a su esposa y a su suegro por sus acciones. La ruptura familiar resultante fue dolorosa, pero necesaria. Lydia, ante la evidencia de las prácticas poco éticas de su padre, tuvo que tomar una decisión. Para mi sorpresa, tras varias conversaciones difíciles con Matthew, prefirió su matrimonio a los intereses comerciales de su padre. No fue fácil reconciliarnos, pero su reconocimiento de haber actuado mal fue un comienzo. En cuanto a mi situación de vivienda, decidí mudarme, pero bajo mis propios términos. La comunidad de covivienda que Anna había mencionado se convirtió no solo en una posibilidad, sino en una realidad. Vendí mi casa a un fideicomiso de conservación que preservaría el jardín y los terrenos circundantes, y usé parte de las ganancias para conseguir una cabaña pequeña y accesible en la nueva comunidad. El día antes de mudarme, mientras me sentaba en mi jardín por última vez, Matthew se sentó conmigo en el banco que Jack había construido. Lo siento, mamá, dijo mientras veía una mariposa posarse en una de las pocas rosas que quedaban. Debí haberte escuchado desde el principio. Sí, debiste haberlo hecho, acepté, pero sin amargura. Pero nunca es tarde para empezar a escuchar. ¿Estás segura de este lugar de covivienda? Podría ayudarte a encontrar algo más cerca de nosotros ahora que su voz se fue apagando, sin necesidad de completar la frase.
Ahora que el plan para aprovecharse de mi vulnerabilidad había sido expuesto, ahora que Lidia estaba enmendándose, ahora que realmente estaba considerando mis necesidades en lugar de mi conveniencia. Estoy segura, dije con firmeza. He conocido a los demás residentes. Son como yo, independientes pero realistas en cuanto a necesitar apoyo. Compartiremos comidas 2 veces por semana, ayuda con el transporte y nos apoyaremos mutuamente. Él asintió aceptando mi decisión. Te visitaré más a menudo, te lo prometo. Te lo haré saber, dije, dándole una palmadita en la mano. Mientras Matthew me ayudaba a empacar mis últimas pertenencias, encontré una caja de fotografías antiguas en el ático. Entre ellas había una foto que había olvidado, Jack, de pie, orgulloso en nuestro jardín el año en que nos mudamos, con el pequeño Matthew en la cadera, ambos riéndose a la cámara. Tu padre siempre decía que un jardín es como la vida, le dije a Matthew, mostrándole la foto. Necesita atención constante y a veces hay que podar lo que no funciona para que crezcan nuevos brotes. Matthew sonrió, entendiendo la metáfora. ¿Estás diciendo que ya era hora de podar? Todos lo éramos, respondí. Incluso yo. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para dejar mi hogar de 50 años, no sentí pérdida, sino ilusión. A los 85 comenzaba un nuevo capítulo, no uno definido por el declive y la dependencia, sino por la comunidad y la autonomía. Al cerrar la puerta por última vez, vi un pequeño sobre que habían deslizado debajo. Dentro había una nota con una letra desconocida. Gracias por su valentía. Otros se beneficiarán de lo que has hecho. Pero esto aún no ha terminado. Ten cuidado. La advertencia de C. Claire me dio escalofríos. ¿Qué quería decir? No había terminado. Los planes de desarrollo de Benjamin para mi propiedad se habían visto frustrados, y la investigación ética seguía adelante. ¿Qué más podría estar pasando? Guardé la nota en mi bolso mientras Matthew subía las últimas cajas a su coche. Fuera cual fuese esta nueva amenaza, no la afrontaría sola y no me rendiría. Mis primeros 3 meses en la comunidad de covivienda de Silver Garden transcurrieron entre cambios y descubrimientos. Mi cabaña, aunque más pequeña que mi antigua casa, se sentía perfecta. Una sola planta, puertas anchas para mis ocasionales días en silla de ruedas, y un pequeño huerto que era exclusivamente mío para cuidar. Y lo más importante, estaba rodeada de compañeros que valoraban la independencia tanto como yo, pero entendían el poder de la comunidad. Claire Peterson se había convertido en una visitante habitual, poniéndome al día sobre la investigación de las prácticas comerciales de Benjamin Deeb. La Junta de Ética del Condado había ampliado su investigación, y otras personas mayores habían presentado historias similares tras enterarse de mi postura. «Has empezado algo importante, Audrey», me dijo Claire una tarde mientras estábamos sentadas en mi pequeño porche. «Pero Benjamin aún tiene mucha influencia en este condado. La investigación avanza lentamente y él se defiende a cada paso». «¿Qué hay de sus otros avances?», pregunté. «¿Siguen adelante?». La expresión de Claire se ensombreció. «De eso quería hablarte. Ha presentado planes para un nuevo proyecto, irónicamente cerca de aquí. Y usa un nombre de empresa diferente. Pero es él». Me dio un vuelco el corazón. «¿Entonces sigue en otro lugar? ¿Usa las mismas tácticas?». «No es exactamente lo mismo», respondió. «Está siendo más cuidadoso. Pero he escuchado de familias que se están aplicando las mismas tácticas de presión. Solo que más sutilmente». Dudó antes de continuar. «¿Y hay algo más?». Benjamin se acercó a la junta directiva de Silver Gardens la semana pasada con una oferta para colaborar en futuras fases de desarrollo. Las implicaciones eran claras. Benjamin buscaba introducirse en nuestra comunidad, quizás como primer paso hacia el control final. La junta directiva se negó, me aseguró Claire. Pero admitieron que su propuesta era atractiva económicamente. Con el aumento de los costos de construcción, a algunos miembros les preocupa completar las ampliaciones planificadas sin inversión adicional. Esa noche no pude dormir. La idea de que Benjamin se infiltrara en este refugio que habíamos creado me perturbaba profundamente. Había dado por ganada mi batalla al asegurar mi lugar aquí. Pero parecía que la lucha por la dignidad e independencia de las personas mayores estaba lejos de terminar.
A la mañana siguiente participé en el desayuno comunitario semanal en nuestra casa club compartida. Mientras tomaba mi café escuchando a mis vecinos hablar de todo, desde consejos de jardinería hasta política local, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Eleanor, una ex profesora de negocios que se mudó un mes después que yo, notó mi expresión pensativa. ¿Estás tramando algo, Audrey? Reconocí esa mirada. Sonreí. Quizás lo sea. ¿Qué sabes de los fideicomisos de tierras comunitarias? Los ojos de Eleanor se iluminaron. Bastante, la verdad. Ayudé a fundar uno en mi comunidad anterior. ¿Por qué lo preguntas? Al final del desayuno, Eleanor y yo habíamos programado una reunión con otros 3 residentes con experiencia relevante. James, un abogado jubilado, Sofía, que había trabajado en planificación urbana, y Robert, con experiencia en gestión de organizaciones sin fines de lucro. En una semana, redactamos una propuesta para reestructurar Silver Gardens como un fideicomiso de tierras comunitarias, lo que lo protegería de la posible apropiación que Benjamin podría intentar. Cuando presentamos la idea a toda la comunidad, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Muchos residentes compartieron sus propias experiencias con promotores inmobiliarios que presionan a las personas mayores, y algunos eligieron Silver Gardens específicamente para escapar de tales tácticas. No se trata solo de proteger a nuestra comunidad, expliqué al grupo reunido. Se trata de crear un modelo que otras comunidades de personas mayores puedan seguir. Una forma de garantizar que nuestras viviendas sigan siendo asequibles y autogestionadas, no solo para nosotros, sino también para los futuros residentes. El proceso no fue sencillo. Hubo obstáculos legales, consideraciones financieras y, naturalmente, cierta resistencia por parte de quienes se preocupaban por el cambio. Pero en 2 meses, redactamos los estatutos del Fideicomiso de Tierras Comunitarias de Silver Gardens e iniciamos el proceso legal de reorganización. Se corrió la voz sobre nuestros esfuerzos y, para mi sorpresa, Matthew se convirtió en uno de nuestros más firmes defensores. Tras su decepción con las acciones de Lydia y Benjamin, comenzó a cuestionar otros aspectos del trato que la sociedad daba a sus mayores. Nos conectó con activistas más jóvenes que trabajaban en iniciativas de vivienda asequible, creando una alianza intergeneracional que fortaleció nuestra posición. Por supuesto, Benjamin Reeves no se quedó de brazos cruzados. Al enterarse de nuestros planes, lanzó una contracampaña, difundiendo la preocupación por la estabilidad financiera de las viviendas para personas mayores controladas por los residentes y sugiriendo que la gestión profesional era más segura. La tensión llegó a su punto álgido en una reunión de zonificación del condado, donde tanto nuestra propuesta de fideicomiso de tierras como los nuevos planes de desarrollo de Benjamin estaban en el orden del día. La sala estaba repleta de personas mayores de diversas comunidades, incluyendo muchas de las instalaciones que Benjamin había desarrollado. Benjamin habló primero presentando su visión de una vida digna para las personas mayores con supervisión profesional. Su presentación fue pulida, sus promesas atractivas. Pero cuando me tocó hablar, yo tenía algo que él no tenía: autenticidad y autoridad moral. No soy desarrollador profesional ni abogado, comencé. Soy simplemente una mujer de 85 años que se negó a ser tratada como algo menos que una ciudadana plena con derecho a tomar sus propias decisiones. Compartí mi historia, las tácticas de presión, el allanamiento, el descubrimiento del patrón de explotación, y luego presenté a otras personas mayores que brevemente contaron historias similares. Lo que proponemos hoy no se trata solo de una comunidad, concluí. Se trata de reconocer que envejecer no menoscaba nuestro derecho a la autodeterminación. El Fideicomiso de Tierras Comunitarias de Silver Gardens ofrece un modelo de vivienda para personas mayores que preserva tanto la independencia como la asequibilidad, sin sacrificar el apoyo que a veces necesitamos. No buscamos caridad ni un trato especial. Estamos creando soluciones que honran nuestra dignidad y protegen nuestro futuro. La Junta votó unánimemente para aprobar nuestra designación como fideicomiso de tierras y sometió la propuesta de desarrollo de Benjamin a revisión ampliada en espera de la investigación ética. No fue una victoria completa, pero fue un paso significativo. Al salir de la reunión, Benjamin se acercó a mí, su sonrisa pública fue reemplazada por una mirada fría. Esto no ha terminado, Audrey. Me has costado millones y has dañado mi reputación. La gente como tú no entiende cómo funciona el mundo. Al contrario, respondí con calma. Entiendo perfectamente cómo funciona el tuyo.
Por eso estoy ayudando a construir uno diferente. Al año siguiente nuestro fideicomiso de tierras comunitarias se hizo realidad. La investigación ética sobre las prácticas comerciales de Benjamin resultó en multas significativas y nuevas regulaciones del condado que protegen a las personas mayores de prácticas depredadoras en la vivienda. Matthew y Lydia, tras mucha introspección y terapia, reconstruyeron su matrimonio sobre una base más honesta, y Lydia finalmente cortó por completo los vínculos profesionales con su padre. En cuanto a mí, encontré un propósito y una comunidad que no había experimentado desde que Jack vivía. Mi pequeño huerto floreció produciendo verduras que compartí con los vecinos. Di clases de jardinería a escolares visitantes, transmitiendo los conocimientos que Jack y yo habíamos acumulado durante décadas. En mi 86º cumpleaños, la comunidad me sorprendió inaugurando nuestro nuevo jardín comunitario en mi nombre. El Jardín de la Resiliencia Audrey Wilson, decía la placa. Allí de pie, rodeada de viejos y nuevos amigos, sentí profundamente la presencia de Jack. Tenías razón, mi amor, le susurré mientras Matthew me ayudaba a cortar la cinta. A veces hay que podar lo que no funciona para que brote lo nuevo. La vida me había enseñado tarde su lección más importante, que la edad no tiene por qué empequeñecernos si nos negamos a ser empequeñecidos, que defenderse puede significar defender a muchos, y que nunca es tarde para sembrar semillas de un futuro que quizá no veas, pero que otros disfrutarán. Al caer la tarde y la celebración continuaba a mi alrededor, me senté en un banco similar al que Jack había construido hacía tanto tiempo. Observé cómo residentes de todas las edades, desde niños que visitaban a sus abuelos hasta personas mayores de 90 años, se movían por el jardín, charlando y riendo juntos. Esta, pensé, es la verdadera cosecha de una vida plena. No solo las flores y los frutos que cultivamos en la tierra, sino las comunidades que ayudamos a crear, las posturas que tomamos y los espacios que creamos para que la independencia y la conexión florezcan juntas. El jardín seguiría creciendo conmigo o sin mí, y en esa certeza encontré paz.